Hola chicos, buenas tardes. Hoy tenemos clase de gastronomía nacional y vamos a continuar viendo lo que era el tema de alimentos básicos. La clase pasada ya checamos lo que era el maíz, el chile y hoy vamos a checar lo que es el frijol, la calabaza, cereales principalmente el trigo y el arroz y lo que son las leguminosas y hortalizas. Bueno, el frijol pertenece a lo que es la familia de leguminosas junto con lo que son los chícharos, habas, soya, mezquites, huizache, alrededor de 19.400 especies más. Y en el mundo se conocen alrededor de 150 especies de frijoles, de las cuales 50 se encuentran en México con gran variedad de tamaños y colores. Se conocen con los nombres de frijol, poroto, alubia, caraota y judía. Y en náhuatl se le llama o etle y es uno de los alimentos básicos de la gastronomía mexicana. Las plantas del frijol son hierbas rastreras y trepadoras con foliolos de 3 hojas y el color de sus flores tienen tonalidades rosas, lilas y violetas y sus semillas, lo que conocemos como lo que es el frijol, tienen forma de un riñón y crecen en una vaina que es comestible como legumbre y también es conocida como ejotes del náhuatl de ejot. Sus propiedades es de que el frijol contiene carbohidratos, un alto contenido de proteínas como fibra, grasa y minerales como lo que es el calcio y hierro, y vitaminas del complejo B como la niacina, la riboflavina y el ácido fólico y la tiamina. Es una de las legumbres con menos contenido de grasa y de azúcares y destaca por su alto contenido de fibra, además de que es rico en calcio y potasio y también es rico en antioxidantes que ayudan a reducir lo que son los problemas del corazón. La importancia en el país es que México ocupa el cuarto lugar en producción a nivel mundial con un total de 1.294.634 toneladas anuales y el frijol forma parte de más del 60% de lo que son los platillos de la gastronomía mexicana. Asimismo, forman parte de lo que es la tríada alimenticia con lo que es el maíz y el chile y ocupa el segundo lugar en importancia después del maíz. De especies de frijol, en México se cultivan principalmente 5 especies. Vamos a tener el frijol común, frijol comba, frijol ayocote, frijol tepari y el frijol gordo. Y los principales estados productores son Zacatecas, Coahuila, Sinaloa, Durango, Nayarit y Chiapas. Ahora, las variedades de frijol. Existen más de 70 variedades de frijol que han sido agrupadas de acuerdo con su color en negros, amarillos, blancos, morados, bayos, pintos y moteados. Y las más consumidas en México son el azufrado, el mayocoba, negro, jampa, peruano, flor de mayo y flor de junio. Bueno, vamos a checar ahora lo que es la calabaza y son plantas anuales que pertenecen al género de la curcubita, de la familia de la Curcubitaceae, donde también se incluye lo que es la sandía, el melón y el pepino, entre otros. Son plantas rastreras, trepadoras y subarbustivas en algunas formas cultivadas y tienen flores masculinas y femeninas separadas en lo que es la misma planta, que son polinizadas por abejas solitarias. Y en México se sugiere que pudieron haber sido domesticadas hace más de 8.000 años. En náhuatl se conoce como ayotli o costillacotli, tamalayotli y Zicayotli, y en maya se conocen como desot, huiches y en zapoteco como zapallos o cabochas. Especies: existen en México 5 especies. Están las calabazas, calabacitas, calabazas de Castilla o ayotli, la pepina o pepiana, tecomata, chompa o tzompo y la calabaza de Castilla, conocida también como tamala, tamalayatas. También es el chilacayote, los zapallos o cabocha. Usos: en México, las variedades y razas nativas de calabaza se cultivan prácticamente en todas las regiones agrícolas acompañadas al maíz y al frijol. En brotes tiernos se comen como quelites en sopas y guisos. Las flores en sopas, quesadillas para preparar cremas o siendo rellenas. Y los frutos tiernos se consumen como verdura en guisos, caldos y sopas.
La pulpa de nuestros frutos maduros lo consumimos en lo que son dulces, en atoles, aguas frescas y para varios usos en repostería. Asimismo, las semillas se consumen asadas o cocidas o hervidas como botana, en guisos, tamales, dulces, como adorno y complemento en otras preparaciones. Otros usos es de que pueden ser utilizadas para fines medicinales, son útiles como contenedores y para el forraje, que es más que nada el alimento para animales. Y principalmente los estados productores van a ser Sonora, Sinaloa, Puebla, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Jalisco y Zacatecas. Ahora, los cereales vamos a comenzar con lo que es el trigo y viene del latín traticum, que quiere decir triturado. Es una planta del género Triticum, de la familia igual de las gramíneas, originaria de lo que es Asia Menor, cuyo cultivo está extendido en todo el mundo. Es uno de los granos que más se consume junto con lo que es el maíz y el arroz. Su cultivo en América Latina surge según un relato popular que nos dice que su cultivo comenzó cuando un esclavo negro de Hernán Cortés llamado Juan Guerrero encontró en Coyacuán 3 granos de trigo mientras limpiaba lo que era un saco de arroz. De los 3 granos, solo uno germinó y existe la creencia de que de esa espiga salieron todos los granos con los que se inició su cultivo en México. Y otras fuentes atribuyen a Juan Garrido, Solsado de Cortés, la introducción de la gramínea en lo que es Nueva España. Si podíamos recordar, el cultivo del trigo en lo que era Nueva España solamente era para el consumo como tal de españoles, ¿va? No podían consumirlo ni lo que eran esclavos ni como tal los nativos. Y en México el trigo ocupa el tercer lugar en volumen de producción y asimismo los estados productores van a ser Sonora, Baja California, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa. Ahora lo que es igual el arroz, igual es un cereal y es una especie perteneciente a la familia de las gramíneas, cuyo fruto es comestible. Es originario de lo que es el continente asiático, se cultiva aproximadamente desde 5000 años antes de Cristo y es parte inseparable de muchas culturas. Es un grano nativo de la India y fue traído a México desde las Filipinas. Y tradicionalmente se dora en aceite o manteca de cerdo con cebolla y ajo y sal antes como tal de hervirlo. Existen muchas maneras de prepararlo en México, como arroz rojo, arroz blanco, negro, canari, a la poblana, a la jardinera o a la tumbada. De igual manera se sirve de guarnición en diferentes platillos como asados, moles y adobos. Y el punto exacto de su cocción y textura depende de las regiones y familias, así como tal de su preparación. En el sureste del país es más común el blanco para servirse junto con lo que es el plato fuerte o el plato principal, y en la Ciudad de México siempre se consume el rojo. Se sirve como sopa seca después de la sopa aguada y antes del plato fuerte. Se acostumbra a agregarle lo que es un huevo estrellado, rebanadas de plátano tabasco, y puede acompañarse con frijoles de olla e incluso salsa de mole. En Oaxaca se acostumbra el arroz aromatizado con hojas de chepil y también se come en menudencias de pollo picadas con orégano, chile y perejil. En Veracruz se come también el arroz blanco servido con rebanadas de plátano macho frito y en todo el país se consume lo que conocemos como el arroz con leche. Ahora, las leguminosas, también conocidas como hierbas, arbustos o árboles pertenecientes al orden de las favelas, que se caracterizan por tener vainas como fruto y en su interior albergar lo que es una semilla. Muchas de ellas se siembran con la milpa, ya que tienen la capacidad de fijar lo que es el nitrógeno atmosférico al suelo, beneficiando así lo que son los cultivos del maíz. Las leguminosas hay de varias especies, se consumen sus frutos tiernos como en los casos de lo que son los ejotes, los chícharos, las habas y los guajes, y en algunas se consumen verdes o maduras y se denominan de forma distinta. Otras se consumen únicamente secas como lo que son las lentejas, y en algunos lugares se comen también lo que son las flores y las hojas de manera de quelites como las flores de frijol o las del cocohuit. Y existen algunas variedades cuyos frutos son tóxicos, pero las flores no lo son, como ocurre con lo que es el colorín. Las que más se consumen en México son el alberjón, ari, yocote, el balche, frijol, el garbanzo, gavia,
el guaje, guamuchil, la haba, jícama, junco, lenteja, mezquite, palo y tepari. Y las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertos o regadíos que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparadas culinariamente, y que incluyen lo que son verduras y legumbres, un ejemplo las habas, los guisantes y etcétera. Las hortalizas en México es el noveno productor de hortalizas a nivel mundial, y las 5 principales hortalizas por volumen de producción que se cultivan en México son el jitomate, el chile verde, la cebolla, el elote, pepino, que en conjunto aportan cerca de 9.1 millones de toneladas en producción y constituye una fuente de alimentos sin igual. Sus propiedades físicas permiten su ingesta en fresca, aportando caroteno, vitamina C, calcio, hierro y otros minerales, además de su alta porción de fibra, regula lo que es el tránsito intestinal y la desintoxicación de nuestro organismo. Y esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.